Imagina abrir tu huerto y descubrir un tesoro que casi se perdió en el tiempo. Verduras con sabores que nuestros abuelos conocieron, pero que hoy muy pocos recuerdan. En este video vamos a rescatar 15 joyas olvidadas. Desde raíces con gusto a nuez, hasta hojas que fueron manjar de reyes y campesinos por igual. Quédate, porque vas a conocer verduras casi perdidas para siempre, y que todavía puedes cultivar en tu propio jardín. Número 1. Salsifí negro. Hace siglos, en los banquetes medievales, había un invitado que hoy casi nadie recuerda: el salsifí negro. A simple vista, este tubérculo alargado y oscuro podría pasar desapercibido, pero en realidad guardaba un secreto. Su sabor, sorprendentemente similar al de las ostras, lo convirtió en un manjar que se servía tanto en mesas nobles como en cocinas populares. Por ello, no es casualidad que se ganara el apodo de la ostra vegetal. Ahora bien, ¿cómo se consumía? Lo curioso es que, al igual que la patata o la zanahoria, el salsifí se hervía, se asaba o incluso se freía, liberando un aroma delicado y un gusto suave que encantaba a quienes lo probaban. Además, era una fuente valiosa de nutrientes en una época en la que la dieta dependía casi por completo de lo que la tierra podía ofrecer. Así, no solo aportaba sabor, sino también energía y salud. Sin embargo, con la llegada de cultivos más fáciles de manejar, como la patata, el salsifí negro fue relegado al olvido. Poco a poco desapareció de los huertos y de las cocinas, hasta convertirse en una rareza botánica que muy pocos han vuelto a probar. No obstante, lo más fascinante es que aún hoy es posible cultivarlo. Requiere paciencia, porque tarda en desarrollarse, pero a cambio ofrece un alimento rústico, resistente y lleno de historia. En consecuencia, rescatar el salsifí negro no solo significa recuperar un sabor perdido, sino también reconectar con una parte olvidada de nuestra memoria culinaria. De hecho, cada bocado es casi un viaje en el tiempo, hacia esos fogones medievales, donde la creatividad de los cocineros transformaba lo humilde en extraordinario. Y justo ahí radica su magia. En la posibilidad de volver a llevar a la mesa una verdura que estuvo a punto de desaparecer, pero que aún late bajo la tierra, esperando ser redescubierta. 2. Cardo. Del mismo modo que el salsifí negro escondía un secreto en sus raíces, otra verdura casi olvidada guarda en sus tallos la herencia de la tradición: el cardo. Pariente cercano de la alcachofa, esta planta robusta y espinosa podría parecer poco apetecible a primera vista. Sin embargo, sus largos tallos carnosos esconden una textura tierna y un sabor delicado que se libera tras un proceso muy especial: el blanqueo. En efecto, los agricultores cubrían el cardo con tierra o lo envolvían para protegerlo de la luz, logrando así tallos más claros, tiernos y menos amargos. Esta técnica, transmitida de generación en generación, convirtió al cardo en un manjar estacional que tenía un lugar privilegiado en la mesa navideña, especialmente en España. De hecho, durante siglos fue uno de los platos más esperados de esas celebraciones familiares, preparado en guisos, con almendras o acompañado de salsa de almendras y piñones. No obstante, el cardo fue perdiendo protagonismo. La modernización de la agricultura y los cambios en los hábitos alimenticios desplazaron este cultivo, considerado trabajoso en comparación con otras verduras más rápidas y fáciles de producir. Así, lo que antes era un símbolo de fiesta y abundancia, quedó reducido a pequeños huertos familiares y a la memoria de quienes lo degustaron en su niñez. A pesar de ello, el cardo conserva intacta su dignidad gastronómica. Sus propiedades digestivas, su bajo contenido calórico y su particular sabor hacen de él un alimento que podría volver a conquistar a las nuevas generaciones, sobre todo en una época en la que lo antiguo se redescubre como valioso. Al recuperarlo, no solo traemos de vuelta una verdura casi perdida, sino que también reactivamos una tradición que unía campo y mesa en torno a la celebración. 3. Chayote espinoso. Así como el cardo nos recuerda la importancia de las tradiciones familiares, existe otra verdura que simboliza la resistencia de la naturaleza: el chayote espinoso. A diferencia de su versión más conocida y lisa, esta variedad ancestral
conserva una piel cubierta de espinas que, lejos de ser un defecto, era una forma de defensa natural contra plagas y depredadores. Lo interesante es que, una vez superada su apariencia intimidante, el chayote espinoso revela un interior sorprendentemente tierno y fresco. Su pulpa blanca y jugosa se adapta a todo tipo de preparaciones. En guisos aporta suavidad, en sopas añade consistencia y en ensaladas ofrece un toque refrescante. No es casualidad que durante siglos haya sido cultivado en zonas montañosas y rurales, donde la diversidad de verduras aseguraba la subsistencia de las comunidades. Sin embargo, con la llegada de variedades más fáciles de manipular, como el chayote de piel lisa, el espinoso fue relegado a un segundo plano. Su aspecto áspero y su dificultad de transporte hicieron que desapareciera de los mercados masivos, quedando relegado a pequeños cultivos familiares o a regiones donde aún se aprecia su autenticidad. Lo curioso es que, al margen de su historia de olvido, este chayote guarda un valor añadido. Es más resistente a enfermedades y conserva mejor el sabor original de la especie. En tiempos en que la agricultura busca recuperar biodiversidad y resistencia natural, el chayote espinoso emerge como una joya escondida, capaz de ofrecernos no solo alimento, sino también una lección de adaptación. De esta manera, al igual que el salsifí negro y el cardo, este fruto con armadura espinosa demuestra que lo que alguna vez fue común puede volver a ser extraordinario si nos atrevemos a rescatarlo del olvido. 4. Arracacha. Del mismo modo que el chayote espinoso nos enseña la lección de la resistencia, otra verdura casi perdida nos habla del mestizaje de sabores en una sola raíz, la arracacha. Originaria de los Andes, esta planta fue cultivada durante siglos por las civilizaciones precolombinas y aún hoy conserva un lugar especial en la cocina tradicional de Perú y Colombia. Lo más curioso de la arracacha es su sabor, difícil de encasillar. Al probarla, se percibe un matiz que combina la dulzura de la zanahoria, la frescura del apio y un ligero toque a castaña. Esa complejidad la convierte en una raíz versátil, ideal para purés, sopas espesas o incluso panes y tortas, donde su almidón le da cuerpo y suavidad. Además, su valor no se limita al gusto. Rica en carbohidratos de fácil digestión, la arracacha fue durante siglos un alimento esencial en comunidades de altura, donde el clima riguroso hacía difícil cultivar otras especies. Así, más que una simple verdura, era una aliada de la supervivencia. No obstante, con la expansión de cultivos más rentables como la papa y la yuca, la arracacha fue desplazada a un segundo plano. Su lento crecimiento y las exigencias del suelo hicieron que muchos agricultores la abandonaran, hasta convertirla en un cultivo casi invisible en los mercados globales. Sin embargo, en los últimos años, chefs y agricultores han comenzado a mirarla de nuevo. Su sabor único, su historia ancestral y su valor nutritivo la están rescatando poco a poco del olvido. Recuperar la arracacha no es solo traer de vuelta un ingrediente, sino también rendir homenaje a la sabiduría agrícola de los pueblos andinos, que supieron aprovechar cada raíz como un tesoro de la tierra. 5. Tupinambo o alcachofa de Jerusalén. Al igual que la arracacha guarda en su interior una mezcla sorprendente de sabores, otro tubérculo olvidado nos ofrece un perfil igualmente singular: el tupinambo, también conocido como alcachofa de Jerusalén. Durante siglos fue un alimento básico en Europa, muy apreciado por su sabor dulce, con un toque de nuez y por su capacidad de crecer en suelos pobres y fríos. De hecho, lo curioso es que el tupinambo fue tan popular que en tiempos de escasez alimentó a miles de familias, hasta que la llegada de la patata lo relegó al olvido. Su productividad era menor, y además su apariencia irregular lo hacía menos atractivo en los mercados que exigían uniformidad. Sin embargo, su resistencia natural y sus propiedades digestivas lo convierten en un candidato perfecto para la agricultura sostenible del presente. Y si el tupinambo nos habla de resiliencia, la siguiente raíz nos transporta aún más lejos, a las alturas extremas de los Andes: la maca.
Este cultivo, domesticado hace más de 2000 años, fue considerado un regalo de los dioses por las civilizaciones andinas. Su fama no se debía solo a su capacidad de sobrevivir a heladas y suelos pobres, sino también a la energía que aportaba a quienes la consumían. Su sabor es terroso, con un fondo dulce que se intensifica al secarse, y puede transformarse en harinas, bebidas o incluso en una especie de caramelo natural. Más allá de la cocina, la maca se convirtió en un símbolo de vitalidad y fertilidad, tanto que los incas la valoraban casi como una moneda. Así, tanto el tupinambo europeo como la maca andina muestran cómo distintas culturas encontraron en los tubérculos no solo alimento, sino auténticos pilares de supervivencia y tradición. Rescatarlos hoy es, en cierto modo, reconciliarnos con la sabiduría que supo ver en lo humilde una riqueza escondida. 6. Maca tras conocer la historia del tupinambo, que Europa olvidó al dejarse seducir por la patata, ascendemos ahora a los Andes para encontrarnos con una raíz que nunca perdió su mística: la maca. Cultivada desde tiempos incaicos en suelos duros y a alturas donde pocos cultivos resisten, esta planta se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia y vitalidad. Su sabor es terroso, con un fondo dulce que sorprende en cada preparación. Puede consumirse fresca, deshidratada o transformada en harina, y en cualquiera de sus formas, ofrece un aporte energético que hizo de ella un alimento casi sagrado. No es casualidad que los guerreros incas la consideraran parte de su dieta estratégica antes de las batallas. Lo interesante es que, además de su papel en la nutrición, la maca tuvo un lugar cultural destacado. Era asociada con la fertilidad y la fuerza, al punto de convertirse en un producto de intercambio de gran valor entre comunidades andinas. Así, más que un alimento, era también una moneda social y un símbolo de prosperidad. Con el paso del tiempo, sin embargo, su cultivo se redujo a pequeños valles altoandinos, y el mundo moderno tardó siglos en redescubrirla. Hoy, en un contexto donde la búsqueda de alimentos naturales y nutritivos está en auge, la maca vuelve a ocupar titulares como superalimento. Y aunque esta etiqueta sea reciente, lo cierto es que su poder ya era conocido y aprovechado por los pueblos originarios, mucho antes de que la ciencia intentara explicarlo. En definitiva, la maca es la prueba viva de que la sabiduría ancestral sabía reconocer el valor de lo que brotaba de la tierra. Al recuperarla, no solo recuperamos un sabor único, sino también una parte esencial de la historia agrícola de los Andes. 7. Mostaza de la India. Si la maca nos conecta con la fuerza de las raíces andinas, la mostaza de la India nos lleva hacia el reino de las hojas, esas que en invierno ofrecían verdor cuando casi todo el campo estaba desnudo. Durante siglos, este cultivo fue común en huertas humildes, pues su resistencia al frío garantizaba alimento cuando otras verduras no sobrevivían. Lo particular de la mostaza de la India es su carácter picante, un matiz que despierta el paladar y que la hizo indispensable en guisos calientes, sopas sustanciosas o incluso como sustituto de la espinaca. De hecho, en muchos lugares rurales era conocida como la verdura de batalla. Crecía rápido, soportaba heladas y ofrecía sabor cuando más se necesitaba. Con el tiempo, sin embargo, su presencia fue disminuyendo. Las hojas más suaves y fáciles de comercializar, como la lechuga o la espinaca moderna, ocuparon su lugar en el mercado. La mostaza, más intensa y menos uniforme, se fue relegando a pequeños rincones, cultivada apenas por quienes conocían y apreciaban su carácter. Aún así, su historia está lejos de terminar. Hoy vuelve a despertar interés, no solo porque aporta un toque exótico y vigoroso a la cocina, sino también por sus propiedades nutritivas. Es rica en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Además, su rusticidad la convierte en una aliada ideal en tiempos de agricultura sostenible, donde se busca recuperar variedades que exigen menos insumos y conservan mayor biodiversidad. Así, la mostaza de la India nos recuerda que la fuerza de la huerta no siempre viene de lo espectacular, sino de lo persistente. Una hoja sencilla, de sabor intenso, capaz de atravesar los inviernos y de devolvernos la memoria de un campo que supo alimentarnos con lo que tenía a mano. 8. Quingombó u ocra. Si la mostaza de la India
nos mostró cómo unas simples hojas podían sostener inviernos enteros, el quingombó, también conocido como ocra, nos revela el poder oculto de las vainas. Originario de África y extendido luego a América a través de las rutas de intercambio y migración, este vegetal conquistó cocinas enteras por una característica muy peculiar. Al cocinarse, libera un mucílago, una especie de gelatina vegetal que espesa los guisos de manera natural. Ese detalle, que para algunos resulta sorprendente y hasta extraño, es precisamente lo que lo convirtió en protagonista de platos emblemáticos como el gumbo de Luisiana, donde el quingombó no solo aporta textura, sino también un sabor suave que se combina a la perfección con especias y carnes. Así, lo que parecía un simple recurso culinario se transformó en un rasgo cultural que unió tradiciones africanas y americanas en un mismo plato. No obstante, más allá de la cocina, esta verdura guarda otros secretos. Rica en fibra y vitaminas, la ocra fue valorada durante siglos por su aporte nutritivo y por su capacidad de prosperar en climas cálidos y secos. Esa resistencia la convirtió en una garantía de sustento, en regiones donde otros cultivos fracasaban. Con el paso del tiempo, en algunas zonas se mantuvo como alimento cotidiano, mientras que en otras fue perdiendo presencia, vista como un ingrediente exótico o difícil de preparar. Sin embargo, quienes se han atrevido a redescubrirla saben que su versatilidad es enorme. Frita, encurtida, salteada o en sopas, siempre sorprende. De este modo, el quingombó nos enseña que la verdadera riqueza de la huerta no siempre está en lo que se ve, sino en lo que transforma los platos desde adentro. Una vaina humilde capaz de espesar caldos y, al mismo tiempo, de tejer puentes entre continentes. 9. Cuauhtzontle. Así como el quingombó transformó los guisos del otro lado del Atlántico, en México existe una planta que desempeñó un papel semejante en la dieta prehispánica, el huauhtzontle. Pariente cercano de la quinoa y el amaranto, este vegetal fue cultivado durante siglos por las civilizaciones mesoamericanas, que lo valoraban tanto por su resistencia como por su versatilidad en la cocina. Lo fascinante del huauhtzontle está en sus tallos y brotes tiernos, que se consumen de múltiples formas. Fritos o capeados se convierten en un plato crujiente y sabroso. En salsas, absorben los sabores con una facilidad sorprendente, y en guisos aportan una textura suave que complementa cereales y legumbres. No era simplemente una verdura, era un ingrediente central que ayudaba a diversificar la alimentación de comunidades enteras. Además, su importancia iba más allá del paladar. El huauhtzontle representaba un recurso agrícola estratégico, capaz de crecer en suelos difíciles y de ofrecer nutrientes esenciales en tiempos de escasez. Junto con la quinoa y el amaranto, formaba parte de ese trío de cultivos que garantizaban equilibrio y supervivencia. Con la llegada de los nuevos alimentos traídos desde Europa, su protagonismo se fue apagando poco a poco. Sin embargo, en algunas regiones mexicanas se resistió al olvido y permaneció en las cocinas familiares, transmitido como un secreto heredado de generación en generación. Hoy, redescubrir el huauhtzontle significa reconectar con esa herencia milenaria. Significa saborear un pedazo de historia prehispánica en cada bocado y reconocer que la biodiversidad alimentaria de México guarda tesoros que aún laten en los campos. 10. Krosne o krosnilla. Así como el huauhtzontle mexicano nos recuerda la riqueza de la tradición prehispánica, en Europa hubo un tubérculo diminuto que también conquistó paladares y luego se desvaneció en el olvido. El krosne, conocido en español como krosnilla. Este curioso vegetal, con su forma espiralada y aspecto casi de joya mineral, fue uno de los grandes tesoros de la cocina francesa del siglo XIX. Su fama no era gratuita. Al probarlo, se descubre un sabor delicado, con matices que recuerdan a la alcachofa y a la nuez, un equilibrio perfecto entre lo vegetal y lo terroso. En los banquetes parisinos, el krosne se servía como un lujo exótico, capaz de impresionar tanto por su rareza como por su refinamiento en el paladar. Sin embargo, lo que un día fue sinónimo de sofisticación, terminó desplazado por la lógica de la agricultura moderna. Su tamaño reducido y la dificultad de recolectarlo lo hicieron poco rentable.
y con el tiempo desapareció de los mercados, relegado a colecciones botánicas y a pequeños huertos de aficionados. Aún así, el krosne guarda un encanto especial. Es resistente, nutritivo y su apariencia en espiral lo convierte en un auténtico espectáculo visual al servirse en un plato. Hoy, algunos chefs lo están rescatando, fascinados por su capacidad de aportar un toque histórico y estético a la alta cocina. En definitiva, el krosne nos recuerda que lo pequeño puede ser extraordinario, que la memoria gastronómica está hecha también de esos detalles minúsculos que, aunque casi olvidados, guardan un universo de sabor. 11. Berza gallega antigua. Así como el krosne nos mostró que lo diminuto podía brillar en la alta cocina francesa, en la tradición popular española, otra verdura rústica y poderosa se convirtió en protagonista de los fogones, la berza gallega antigua. Este vegetal, antecesor de las coles modernas, fue durante siglos la compañera inseparable de los cocidos y potajes que calentaban los inviernos en Galicia. Lo más llamativo de la berza es su resistencia. Crece en suelos pobres, soporta el frío con una dignidad admirable y ofrece hojas verdes y carnosas cuando otras plantas ya han sucumbido al invierno. En los cocidos gallegos, su sabor intenso y terroso equilibraba carnes y legumbres, convirtiéndose en un ingrediente imprescindible de la cocina campesina. Con la modernización agrícola, muchas de sus variedades tradicionales fueron desplazadas por coles más uniformes y fáciles de comercializar. Sin embargo, algunos agricultores y familias rurales conservaron sus semillas, conscientes de que en ellas se guardaba no solo un alimento, sino una parte fundamental de la identidad cultural gallega. Hoy, la berza antigua sobrevive en pequeños huertos, casi como un acto de resistencia frente al olvido. Y lo curioso es que su potencial vuelve a despertar interés. Chefs y gastrónomos buscan en ella ese sabor genuino que no se encuentra en las versiones industriales. De este modo, la berza gallega antigua es más que una verdura. Es un puente entre generaciones, una memoria viva que sigue latiendo en los caldos, potajes y cocidos que han alimentado a Galicia durante siglos. 12. Skirret. Así como la berza gallega antigua nos conecta con los potajes y guisos de la tradición española, en la Europa medieval otra raíz modesta se ganaba un lugar en la mesa: el skirret. De aspecto sencillo, este vegetal escondía un tesoro en su interior, pues su raíz blanca y alargada ofrecía un dulzor inconfundible que recordaba a la zanahoria con un ligero matiz de perejil. El skirret tenía algo especial: su versatilidad. Podía comerse crudo, conservando toda su frescura, pero también se hervía, se freía o se convertía en puré, adaptándose a los gustos y recursos de cada hogar. En un tiempo en que la dieta dependía casi por completo de lo que brindaba la tierra, esta raíz aportaba no solo sabor, sino también variedad. Durante siglos, fue considerado un cultivo valioso en los jardines europeos, presente tanto en monasterios como en huertos campesinos. Sin embargo, con la llegada y la expansión de cultivos más productivos, como la patata y la zanahoria moderna, el skirret fue quedando en un segundo plano hasta desaparecer casi por completo de la vida cotidiana. Lo curioso es que, pese a haber sido olvidado, quienes lo han redescubierto destacan su sabor único, más complejo que el de otras raíces actuales. Esa dulzura sutil, combinada con su historia medieval, lo convierte en un candidato ideal para volver a los huertos contemporáneos, donde la diversidad es cada vez más apreciada. En cierto modo, el skirret es como un susurro del pasado, discreto, casi invisible, pero lleno de una riqueza que aún puede sorprendernos. Recuperarlo es volver a escuchar esa voz perdida que alimentó a generaciones enteras en la Europa medieval 13. ¿Malabar o espinaca de Ceilán? Si el skirret nos transporta a los fríos huertos medievales de Europa, la espinaca de Malabar, también llamada de Ceilán, nos lleva justo al extremo opuesto, los climas cálidos y húmedos de Asia tropical. Allí, donde la espinaca común no sobrevive, esta planta trepadora demuestra su fortaleza escalando muros y cercas con hojas carnosas y brillantes que parecen diseñadas para resistir el sol. Lo más curioso de la espinaca de Malabar
es que rompe con la idea tradicional que tenemos de la espinaca. No se marchita fácilmente, conserva una textura jugosa incluso en pleno verano y ofrece un sabor fresco que la hace ideal tanto para ensaladas como para salteados rápidos. Su versatilidad la convirtió en un recurso indispensable en regiones donde el calor arrasaba con otras verduras de hoja. Además, su apariencia ósea vistosa, con tallos rojizos y hojas verdes intensas, hizo que en muchos lugares también se cultivara como planta ornamental, adornando huertos y jardines. Sin embargo, su verdadero valor está en su resistencia. Una espinaca que no depende de estaciones frías, capaz de prosperar donde otras fracasan. Con el tiempo, en Occidente fue casi olvidada, eclipsada por la espinaca común que dominó el mercado. Pero hoy, en un contexto donde se buscan cultivos adaptables al cambio climático, la espinaca de Malabar aparece como una alternativa brillante, nutritiva, productiva y lista para soportar lo que el clima le imponga. Así, mientras el skirret nos recordaba el pasado medieval de Europa, la espinaca de Ceilán nos habla del ingenio de las regiones tropicales, donde la naturaleza encontró una manera de ofrecer hojas frescas incluso bajo el sol más implacable. 14. Capuchina. Si la espinaca de Malabar nos mostró cómo una verdura podía ser al mismo tiempo resistente y ornamental, la capuchina nos revela otra faceta de esa dualidad: belleza y sabor unidos en una misma planta. Hoy muchos la reconocen solo como una flor decorativa, con sus pétalos de colores intensos que alegran balcones y jardines. Sin embargo, en tiempos pasados fue mucho más que un adorno. Lo más curioso es que sus frutos se utilizaban en curtidos, conocidos popularmente como las alcaparras de los pobres. En épocas en las que el lujo de las alcaparras verdaderas estaba fuera del alcance de la mayoría, la capuchina ofrecía una alternativa ingeniosa y accesible, demostrando una vez más la creatividad culinaria de las comunidades. Pero no solo los frutos eran aprovechados. Sus hojas tiernas y sus flores también se consumían frescas, aportando un toque picante similar al berro, que alegraba ensaladas y platos sencillos. De este modo, la capuchina era al mismo tiempo un condimento, un alimento y un deleite para la vista. Con el paso del tiempo, su faceta gastronómica fue desvaneciéndose, eclipsada por su papel ornamental. Sin embargo, quienes se han atrevido a redescubrirla saben que es mucho más que una flor bonita. Es una verdura versátil, llena de matices de sabor y cargada de historia. La capuchina, en definitiva, nos recuerda que la frontera entre lo útil y lo bello nunca fue tan clara en los huertos antiguos. Allí, lo que alimentaba también podía adornar, y lo que decoraba podía transformarse en alimento. Y quizá ese sea su mayor legado: enseñarnos que la comida también entra por los ojos, con colores que invitan a probar sabores inesperados. 15. Kale lacinato antiguo. Así como la capuchina nos mostró cómo lo ornamental podía ser también alimento, la Kale lacinato antiguo nos enseña cómo un vegetal casi olvidado puede regresar con más fuerza que nunca. Esta variedad tradicional de col rizada, originaria de Italia, luce hojas largas, rugosas y azuladas, que durante siglos formaron parte de la cocina campesina mediterránea. Su resistencia al frío y su capacidad de crecer en suelos pobres la convirtieron en una aliada indispensable para los agricultores. Sin embargo, con el tiempo quedó relegada, desplazada por verduras más suaves y fáciles de comercializar. Durante décadas apenas sobrevivió en pequeños huertos tradicionales, como un vestigio de otro tiempo. Lo sorprendente es que, en pleno siglo XXI, esta col rizada renació con un nuevo nombre y una nueva identidad: kale, la superfood por excelencia. Su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes la catapultó a la fama internacional, pasando de las aldeas italianas a los menús más sofisticados y a los supermercados de medio mundo. Más allá de las modas, lo cierto es que el kale lacinato nos recuerda que muchas veces lo que consideramos novedoso no es más que un regreso al pasado. Lo que fue alimento humilde para campesinos ahora se celebra como joya nutricional, demostrando que los ciclos de la historia también se reflejan en los huertos. De este modo,
Con la cal Lacinato antiguo, se cierra nuestro viaje por 15 verduras casi perdidas para siempre, pero que aún pueden cultivarse hoy. Cada una guarda un pedazo de historia, un sabor distinto y una lección sobre la importancia de rescatar la diversidad que una vez alimentó al mundo.